buenas tardes. Bueno, esta noche, después de lo que ha dicho Iñaki, no voy a dormir, no voy a caber en mi de gozo. Lo primero, quería agradecer a Susana Irigaray, a Celia Martín, a Silvia Lizárraga y a Iñaki Urrizelki la posibilidad de la organización de este ciclo y la posibilidad de participar en él. Para mí es un tema que me apasiona, me encanta y la verdad es que considero un privilegio poder participar. También quería tener unas palabras de recuerdo para Luis Hernando de Larramendi, que nos dejó hace unos días, y bueno, es un hombre al que todos los investigadores del carlismo y de las guerras carlistas, pues la verdad es que nos apoyó mucho a través de la Fundación Ignacio Larramendi, un hombre que también intervino en la creación del museo hace ya 10 años y que lamentablemente pues de forma prematura nos ha dejado. Bueno, ponerme a hablar ahora de un tema bélico, aunque sea de sanidad y aunque sea de algo relativamente positivo, en un momento en que parecía que teníamos las guerras felizmente olvidadas en Europa o las guerras territoriales y parece ser que estábamos equivocados, pues es triste, ¿no? Yo creo que estamos todos bastante compungidos con este asunto. Trataremos ahora, por lo menos en este viaje en el tiempo de 200 años, un poco más acotado. Vamos a acotar desde la Tercera Guerra Carlista hasta la Guerra Civil, porque si nos extendemos a la Primera Guerra Carlista o a la Guerra de Independencia, pues esto sería inabarcable. Vamos a acotar un poco esos periodos. Lo vamos a hacer de forma amena, tratando de mostrar imágenes acompasadas con los temas a tratar y poco más que decirles. Nuestro punto de partida será el comienzo de la Guerra Carlista, de la Tercera Guerra Carlista, en 1872. Fácil es comprender que un ejército formado, como se creó el ejército carlista, de forma más voluntariosa e improvisada que con medios, si en Oroquieta, pues cerca de los 4.000 voluntarios carlistas que se juntaron en la población, como bien sabe Joaquín, escasamente 1.000 estaban armados. El primer cañón de la artillería carlista fue el que capturaron el ejército liberal en la batalla de Erau, en el año 73. Pues en este contexto es fácil entender que la creación de un cuerpo sanitario se demoró durante prácticamente los 2 primeros años de contienda. Tenemos un testimonio que creo que es muy ilustrativo y que paso a leer, que el general Antonio Brea, general de artillería carlista, escribió haciendo memoria de aquel periodo. El vacío era grandísimo, los pobres heridos eran insuficientemente curados y socorridos. Aún recordamos haberlos visto hacinados en pequeñas habitaciones insalubres en el hospital que se había improvisado en Abarzuza, se refiere a la primera batalla. El médico no tenía residencia fija en el hospital y las camas y demás efectos eran debidos al desprendimiento particular de los vecinos de los pueblos comarcanos. El irreemplazable Instituto de las Hermanas de San Vicente de Paúl era sustituido por sus propias madres. Uno de los espectáculos que más presente se nos quedó en el recuerdo fue el ver a 2 heridos carlistas, padre e hijo, asistidos varonil, pero nada facultativamente, por la esposa y madre de ambos desgraciados. Todo esto hay que contextualizarlo en un momento humanitario muy concreto. Había tenido lugar unos años antes la batalla de Solferino. Allí Henry Dunant escribió su... Esto ya se está desmadrando. Henry Dunant escribió su famoso Recuerdo de Solferino, un tratado en el que se exponía la dramática situación humanitaria y la falta de preparación de los servicios sanitarios militares para atender en condiciones cuando había catástrofes o batallas de grandes dimensiones. Como consecuencia de este movimiento iniciado por Dunant, en toda Europa, si me lo podéis poner para que no, porque si no me voy a descuadrar. En toda Europa se estaba desarrollando una sensibilidad que antes no existía. A través de estos libros se va creando una conciencia social de que es insuficiente, los cuerpos militares sanitarios son insuficientes para atender a los ejércitos en las grandes catástrofes. Y se plantea la creación de sociedades neutrales que pudieran actuar en ambos bandos, en caso de las conflagraciones entre 2 naciones, de forma independiente y bajo el protectorado legal para la atención de los heridos y de la población civil, del mismo modo que lograr que se considerara a los heridos no beligerantes y a los prisioneros
bueno, pues con derecho a cuartel, cosa que en la Primera Guerra Carlista, por ejemplo, no había sucedido. En este contexto sanitario, en 1863, se realizan las primeras convenciones de Ginebra. Hay dos. En la primera se inicia la creación de la Cruz Roja Internacional y en la segunda ya se logra el acuerdo firmado por bastantes naciones sobre todos estos aspectos que hemos comentado. Muy prontamente en esa convención, en esa primera convención de Ginebra, uno de los participantes es el médico pamplonés Nicasio Landa. Es el único representante español. Como consecuencia de su participación y del carácter e ímpetu de este hombre, un hombre, pues la verdad es que con una capacidad increíble, una sensibilidad terrible, una cultura y una capacidad de acción muy importante, se crea la Asamblea de Navarra de la Cruz Roja, que es, junto con la de Madrid, quizá la más activa y la que más temprana realiza sus cometidos. Su primera, como trataremos o tratará otra persona en otra de las conferencias, su primera actuación fue después de la batalla de Oroquieta. En la batalla de Oroquieta se produce el primer levantamiento carlista, cruza Don Carlos la frontera, se pone al frente de cerca de 4.000 voluntarios, están vagando un poco por la zona de la Uzama, por la frontera con Francia. Inmediatamente Moriones tiene noticias, se pone al frente de una columna liberal bien armada, menos numerosa pero bien armada, y se produce un encontronazo en Oroquieta. No es una batalla muy cruenta, es una batalla rápida, dura hora y media, 2 horas, pero caen prisioneros cerca de 1.000 voluntarios carlistas. En los días siguientes llega la noticia a Pamplona y a los 2 días se desplaza un contingente de la ambulancia de Cruz Roja de Pamplona para atender a los heridos y trasladarlos, pues como buenamente pudieron, como se hace en el grabado de época, a hospitales de la Caridad, a hospitales de Pamplona, de la Cruz Roja de Pamplona. El 4 de mayo de 1872, comentamos que fue la acción, y el 6 de mayo llegan a Pamplona 749 carlistas prisioneros y heridos en la batalla. Los prisioneros sufrirán luego una serie de avatares muy interesantes, que no me voy a detener demasiado en ellos, pero serán deportados a Cuba, Filipinas y las Islas Canarias. Tardarán muchos de ellos más de 3 años en regresar, algunos de ellos para volver a incorporarse nuevamente en las filas carlistas. Un asunto que está muy poco investigado, del que hay documentación y que más adelante, si Dios quiere, pues le dedicaré atención. El problema que tenía la Cruz Roja es que era una organización, en principio, planteada para actuar en conflictos internacionales, de tal manera que había un vacío legal a la hora de actuar en conflictos civiles, como el que estaba en ese momento sucediendo en España. Gran parte de las potencias europeas no reconocían como beligerante al ejército carlista. Pues era una guerra civil en la que la Cruz Roja no podía intervenir. Sin embargo, sí es verdad que Cruz Roja Navarra de forma muy hábilmente logra sortear esto de tal manera que actúa tanto en el campo carlista como en el campo liberal. Si bien es cierto que todos los hospitales, que son muy numerosos, logran una expansión muy importante en Navarra, todos los hospitales siempre están localizados en zona bajo control del ejército liberal. En este contexto es cuando, en 1873, en la correspondencia de Doña Margarita era la mujer de Carlos VII, el pretendiente carlista a la corona de España en ese momento. Doña Margarita muestra una especial preocupación por la falta de atención que estaban teniendo los heridos carlistas, la falta de medios sanitarios en los campos de batalla y la falta de personal preparado y de centros especializados establecidos en el territorio de la guerra, ¿no? En el campo de la guerra. Es así como en 1873 organiza la Caridad, Asociación Católica para el Socorro de Heridos, que vendría a ser un sucedáneo de la Cruz Roja que pudiera actuar en territorio carlista, un sucedáneo en el sentido de que actuaría y atendería tanto a soldados carlistas como liberales, pero establecería sus bases en territorio carlista y se financiaría también de forma caritativa, pero de forma independiente. El núcleo directivo de esta asociación lo formarían varios personajes muy vinculados pues, al círculo más íntimo de Doña Margarita. Para la dirección de personal estuvo el legitimista francés William de Bourgade, que tenía la facilidad de conocer muy bien la frontera y pasar temporadas en Francia y España. De esta manera podía adquirir buena parte de ese material sanitario a la Caridad en Francia. Como directora de personal femenino estaba Josefa Vazco, que era la madre del general carlista Calderón, de una familia muy adinerada granadina,
que se desplazó al Teatro de la Guerra pues, para la organización y la dirección del personal femenino. Luego estaban las hermanas Teresa y Juanita Flórez, que aparecen en la imagen, junto a doña Margarita, que está ahí en el centro, para gestiones diplomáticas, escribir cartas, correspondencia, etc. El agente legitimista Tirso de Olazábal se trasladaría a Inglaterra para coordinar la adquisición de material y los fondos recabados por las diferentes organizaciones y para organizar también lo que es la financiación de la caridad. Y me dejaba a Manuel Barrena, un sacerdote jesuita de carácter bastante recio, que se encargó de la dirección personal y cuyas cartas aportan bastante información de la manera de funcionar de la Asamblea. Se crearon comités de ayuda internacionales en Francia, Inglaterra, Austria, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Rusia y Alemania, normalmente establecidos a través de organizaciones católicas o de círculos legitimistas europeos. Allí normalmente había asociaciones de mujeres, de damas, donde colaboraban para adquirir fondos, comprar material quirúrgico de última generación, incluso ambulancias, y sobre todo hacer envíos pues, de los fármacos que había en ese momento y de hilas y de vendas. Hay un dato muy curioso, ahora que hemos cumplido el centenario de doña Emilia Pardo Bazán, uno de los, aparte de las mujeres literatas más importantes de España, precursora de los derechos sociales y laborales de la mujer en su tiempo. Pues Emilia Pardo Bazán en aquel tiempo era militante activa del movimiento carlista. De hecho, en 1873 se traslada a Ginebra para entrevistarse con doña Margarita, le entrega una serie de poesías que había hecho sobre don Carlos y doña Margarita, y doña Margarita le encarga, tal como aparece en algunas páginas de este diario que se ha publicado recientemente por la Academia Galega de Letras, le encarga hacer publicidad y crear nuevos comités de damas en diversas localidades españolas, también en territorio liberal, que formaran parte de lo que es la caridad. Aquí tenemos, por ejemplo, el documento que Manuel Barrena envía a las mujeres de Leiza para que creen un hospital allí mismo, en Leiza. A lo largo de la contienda, la Caridad logra crear más de 30 centros sanitarios, principalmente en Navarra y el País Vasco. Los más importantes son los de Santurce, principalmente después de la batalla de Somorrostro, el de Lesaca, que es el primer hospital carlista en Navarra y el último hospital carlista en España durante la guerra. También hay otros centros, como el de Po, muy interesante. Aquí tenemos Casernea, una foto del de Lesaca, y luego el principal centro sanitario del carlismo, donde centraliza todos sus servicios, que es en el hospital de Irache. También se establece, perdón, aquí se pide siempre que la gente apague el móvil, y el que no lo apaga soy yo. Estos centros sanitarios, además de acoger heridos, sirven como base logística a lo que se llaman las ambulancias. Las ambulancias en aquel momento no era solo un vehículo habilitado para el transporte de heridos. La ambulancia era, como podemos decir, equipos sanitarios que acuden rápidamente al centro de la acción, al centro de la batalla, con material sanitario, con unos carromatos preparados para ello, y además con una ristra de acémilas, de mulos cargados con camillas y material de cura, también con diversos equipos quirúrgicos. Cada ambulancia contaba con un médico, un cabo y varios margaritos. ¿Quiénes eran los margaritos? Pues los margaritos son unos enfermeros carlistas de los que luego vemos una imagen, que iban con un pantalón morado, una boina morada y actuaban como sanitarios. Normalmente muchos de ellos eran gente que estaba realizando estudios religiosos y que querían participar en la guerra, pero no les convenía empuñar las armas. Este fenómeno se repitió más adelante, ¿no? Entonces, se les consideraba, se les metía allí. Caridad y Cruz Roja tuvieron un funcionamiento independiente, tuvieron sus ciertos choques diplomáticos, si bien a alto nivel. A su máximo dirigente en Navarra, que era Nicasio Landa, y doña Margarita, mantuvieron siempre una relación correcta, incluso cordial. Sin embargo, hubo roces, sobre todo con Manuel Barrena. Hubo campañas, tanto desde la prensa liberal como desde la prensa carlista, de mutua difamación. Es un tema muy interesante y que conoce muy bien Jon Arrizabalaga, que es el próximo
ponente. El cuartel real en algún momento escribió algún artículo, se sospecha que escrito por Manuel Barrena, difamando a la Cruz Roja, diciendo bueno, pues que los agentes de la Cruz Roja están actuando de espías para informar sobre la localización de los batallones carlistas, que hay miembros masónicos dentro de la organización, etc. Cuando, bueno, en Navarra habría masones, pero también era un grupo muy heterogéneo, había incluso simpatizantes del carlismo dentro de la Cruz Roja. Por su parte, desde medios liberales se acusa a la Caridad pues, de trato de favor hacia los heridos carlistas y de que en aquellos envíos que se hacen desde el extranjero, además de medicinas y demás, se llevan armas. Este es un cuadro que está expuesto en la exposición de Agassot, magnífico, en la que se ve a una ambulancia de la Cruz Roja, con la bandera y los emblemas y demás, atendiendo a unos heridos en la batalla de Abarzuza. Se fijan, es la ladera de la batalla de Abarzuza y al fondo está la ermita de San Miguel. Bueno, a partir de 1874, otra de las cuestiones que preocupa tanto a la Caridad como a la Cruz Roja es la situación de los prisioneros de guerra. Se crea una comisión para la realización de canjes. Hay un número muy grande de canjes en estos periodos. Esta comisión se encarga pues, de establecer lo que son las condiciones, las fechas, los lugares, los listados de prisioneros a intercambiar. Se establece un sistema de equivalencia entre rangos. Un capitán vale 5 soldados, un sargento vale 2 soldados. Este tipo de cuestiones. Y el encargado dentro de la comisión carlista de realizar estos canjes es Luis de Trelles, que es un jurista gallego, está en proceso de beatificación por la labor que hizo, que la verdad es que fue tremenda. Logra, entre él y la Cruz Roja, algunos miembros de la Cruz Roja y también la participación activa de elementos de sanidad militar del Ejército Liberal, logra que cerca de 40.000 prisioneros sean devueltos a sus respectivos ejércitos entre 1874 y 1875. Y este señor, Luis de Trelles, aparte de establecer, ahí tienen un borrador de alguna de los sistemas de canje que he establecido y las condiciones de canje, logra finalmente que hacia 1875 regresen cerca de 1.000 voluntarios carlistas exiliados en Cuba. Algunos de ellos habían muerto, de los exiliados, sobre todo por enfermedades infecciosas, ¿no?, en esta etapa. El más célebre de los canjes tuvo lugar en la ciudad de Viana, muy conocido e inmortalizado en diversos grabados, el 16 de junio de 1875. En el término de la alberguería que está a la salida de Viana, todavía está la explanada bastante reconocible, se realizó un canje de 1.308 prisioneros, que serían reintegrados en un día bastante laborioso. Hay bastantes crónicas, les voy a leer un fragmento de una de las crónicas porque es muy ilustrativa. En toda la mañana no cesaron de afluir caballerías y carruajes de Logroño y Estella, amén de las muchas personas que iban a pie desde los pueblos circunvecinos. Se calcula en 10.000 el número de curiosos que presenciaron el canje general de prisioneros entre los dos ejércitos del norte. A las 12 en punto de la mañana, cada fuerza, mandada por un coronel, entró en el prado y se situó paralelamente a la otra con unos 200 metros. El recuento de las listas duró hasta las 2. Después los prisioneros fueron llamados uno por uno. Los liberales presentaron 634 y 680 los carlistas. Eran las 4 de la tarde. Numerosos oficiales de las dos facciones se pasearon mezclados conversando amigablemente. Durante las 7 horas que duró el canje, las bandas de ambos ejércitos ejecutaron alternativamente alegres jotas y escogidas piezas de música. Tal fue el magno espectáculo que tanto dio que hablar a los periódicos de la época. Lo cierto, antes de entrar en el hospital de Irache, lo cierto es que las barbaridades que se dieron en la Primera Guerra Carlista no se repitieron en la Segunda, salvo en momentos muy concretos, como pudo ser el fusilamiento de heridos carlistas en Santa Bárbara de Mañeru, algunas de las acciones del Cojo Cirauqui, o por parte de los carlistas, alguna de las acciones de la partida de Rosa Samaniego, o el fusilamiento de los heridos, de los prisioneros de la batalla de Abarzuza acusados de incendiarios. Lo cierto es que estuvo bastante humanizada y desde luego la oficialidad mostró una caballerosidad que ahora en la guerra de Ucrania les aseguro que no hay, ni la va a haber. Todavía quedaban reminiscencias militares, pues bueno, de esa caballerosidad de los ejércitos del siglo XIX. El monasterio de Irache, el monasterio de Santa María la Real de Irache, el que había sido antigua abadía benedictina y universidad,
situado a las faldas de Montejurra, en el término de Allegui, ya había servido durante la Primera Guerra Civil como hospital de sangre. Después sufrió la desamortización de Mendizábal, aquello quedó en un abandono muy notable, pero reunía unas características muy adecuadas y una localización en el teatro de la guerra muy adecuado pues, para albergar un nuevo hospital de sangre. De hecho, la Caridad ya, doña Margarita, en su correspondencia en 1873, valora la posibilidad de crear un buque insignia, un centro neurálgico donde centralizar los servicios sanitarios, donde tener unos cuantos equipos de ambulancias volantes dispuestas a partir en cualquier momento a los campos de batalla y que sirviera de hospital central al movimiento carlista. Durante varios meses, una compañía de ingenieros va adecuando el edificio, que se encontraba en unas condiciones bastante lamentables, y llegan cuantiosas cantidades de dinero desde los diferentes comités internacionales. Todo esto se invierte en Irache. Llegan a Irache equipos quirúrgicos muy novedosos de última generación. Y tiene su bautismo de fuego, digamos, o bautismo de sangre, en noviembre, después de la batalla de Montejurra. Allí se organizan cerca de 300 camas, distribuidas en 14 salas, y se atiende por primera vez heridos, tanto carlistas como liberales. Era un centro realmente completo. Aquí vemos una muy curiosa estampa en la que se ve una procesión de cojos dentro del claustro de Santa María de Irache. Al fondo está la famosa puerta especiosa. Este dibujo lo realizó seguramente Vincent Kenneth Barrington, del que luego hablaremos. El hospital contaba con enfermería, cocina, despensa, farmacia, almacén, capilla, secretaría, lavadero con agua corriente y caballerizas. Hace poco nos salió un papel en el que habla de cómo compran una bomba para llevar agua al primer piso, y una zona destinada para oficiales. Disponía de un completo mobiliario, camas de diversos tipos, colchones, camillas, completos equipos quirúrgicos de cirugía y amputaciones, aparatos ortopédicos, muletas y un gran surtido de apósitos y vendas de lino. Hace un momento me ha comentado una persona cómo la misma doña Margarita en Muez había estado preparando vendas para los heridos. Gran parte de este moderno surtido, como comentamos, había sido adquirido en Francia o en Inglaterra y enviado a España a través de los diversos comités. El personal directivo de la Caridad estableció su sede, todas estas personas que hemos comentado antes, Burgade, Barrena, etcétera, en Irache. Del mismo modo, logran un convenio firmado en las más altas instancias con las Hijas de la Caridad, de tal manera que religiosas formadas sanitariamente de San Vicente de Paúl vienen a Irache. Existen también una serie de administrativos, un sastre, 60 margaritos que hemos comentado, que son estos señores de aquí, y un número también importante de mujeres voluntarias de los pueblos de la zona que vienen a implicarse en diversas labores, en principio auxiliares. Es muy curioso también y muy significativo la presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con la desamortización de Mendizábal, había sido expulsada de España y estaba intentando lograr su restauración. Participan en la creación de un asilo un año antes en Barcelona, pero el padre Meni, que es la persona a la que se ha encargado esta restitución de la orden, considera que la guerra carlista puede ser un buen momento para intentar su vuelta a España. De tal manera se ofrecen tanto a Cruz Roja como a la Caridad para participar como sanitarios en sus hospitales. Obtienen autorización de la Cruz Roja, está arriba el documento reproducido en el que Landa les permite usar la bandera de la Cruz Roja, y viene Benito Meni con cerca de 12 hermanos de San Juan de Dios. Lo importante de esto es que 6 de ellos están titulados en medicina. Hay de todas las nacionalidades, hay austriacos, hay belgas, hay franceses, hay italianos, y esto, junto con la presencia, bueno, antes voy a hacer un inciso, este grabado no sé si les recuerda al que hemos visto antes de la evacuación de Irache, de la batalla de Oroquieta. Se ve que algún cronista de la época reproduce el acantilado, reproduce el camino, cambia por Hermanos de la Caridad y por San Benito Meni en primera fila por los soldados heridos, y a los sanitarios de la Cruz Roja los viste que parecen heladeros, aquí con un traje blanco y un equipo. Es decir, esta persona no conoce los uniformes, pero intenta recrear la participación de los heridos y la participación de Meni en la guerra, ¿no? Aquí tenemos un retrato de Meni de época y una tarjeta escrita en ese momento desde el hospital de Irache, que está en el archivo Olazábal. Junto a los hermanos hospitalarios
vienen también varios caballeros ingleses y legitimistas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Algunos de ellos son de marcada motivación católica, pero hay dos de ellos que son ingleses, Sir Kenneth Barrington y John Farley, que escribirán después sus memorias, dando datos muy interesantes sobre su estancia en Irache. Esto se me dispara. Y que realizan una labor también muy interesante. El mismo Kenneth Barrington en una de las cartas comenta, ¿no? En este hospital hay 14 hermanas de la caridad y unos 11 monjes de una orden hospitalaria, se refiere a los hermanos San Juan de Dios. Entre los hermanos de la orden religiosa hay un griego y 2 austriacos, por lo que contando conmigo aquí hay representación de 5 naciones trabajando. Me llevo muy bien con todos ellos y empleamos toda clase de lenguas. En una ocasión se llegaron a hablar 10 lenguas diferentes durante una comida. Vemos que lo que en ese momento sucede en Irache es, desde muchos puntos de vista, un fenómeno muy interesante. Se produce debido a la conjunción de diferentes personas en el centro, algunas de ellas con una larga experiencia en guerras y en tareas sanitarias, se produce un intercambio de conocimientos científicos muy interesante. En ese momento, la medicina que llega a España lo suele llegar de forma ralentizada. Los tratados grandes de medicina o de higiene de la época tardan muchas veces hasta 10 años en traducirse y en llegar a los sanitarios españoles. En este espacio de innovación de comunicación se producen cuestiones muy interesantes, como por ejemplo la creación de las primeras barracas hospital según el modelo del higienista alemán Hesse. Este señor creó en 1867 un sistema de barracas supuestamente ideado para evitar las infecciones. Se usaba sobre todo en las personas convalecientes de intervenciones quirúrgicas. Eran unos barracones de madera elevados, donde había una ventilación por arriba, por abajo, y muy iluminados, según las teorías de la época. De esta manera, habiendo esta circulación de aire, de agua, etcétera, se lograba que disminuyeran las infecciones, sobre todo respiratorias y posquirúrgicas, ¿no? Pues en Irache, en un lugar cercano al monasterio, dentro de la huerta, se crean aproximadamente en este lugar 5 pabellones muy bien medidos, muy bien fabricados. Algunos no se llegan a terminar por la conclusión de la guerra, pero es la primera ocasión en que se utilizan este diseño de pabellones en España. Y esto seguramente no lo sabemos con certeza, pero fue influencia de algunas de estas personas que hemos comentado antes. La primera mención a estos pabellones se realiza en un periódico legitimista francés, en La Unión. Parecía que era Saturnino Jiménez Enrique en una de sus obras, pero él tomó los datos, lo hemos podido comprobar, de un periódico, de unos datos publicados unos meses antes, ¿no? También se crea una academia para la formación de sanitarios en campaña, con unos cursillos de 3 meses de duración, luego unos exámenes prácticos, y a la vez que esta academia funciona, estas personas están realizando prácticas en el hospital de Irache. Incluso hay una propuesta que no se llega, porque el final de la guerra la frustra, que no se llega a materializar, que es el establecimiento de una facultad de medicina en Estella y una facultad de medicina en que los estudiantes pudieran ejercer como médicos internos, lo que ahora viene a ser los MIRES, dentro del hospital de Irache. Sin embargo, como comentamos, esto se frustra. Aquí tenemos una de las salas, una estufa central. Son bastante reconocibles todavía dentro de la parte alta de lo que después fue colegio, estos habitáculos dentro de Irache. Por las ventanas y algunos detalles arquitectónicos todavía se identifican. De hecho, hay una puerta que todavía tiene los emblemas de la caridad. Con el tiempo, Irache llegaría a albergar hasta 750 heridos y enfermos de ambos bandos, sobre todo después de la batalla de Abarzuza, que es el momento más álgido. Saturnino Jiménez Enrique, el periodista liberal que hemos comentado, en 1876 realiza una crónica del centro, ¿no? Estaba dividido en 14 salas, bien ventiladas y espaciosas. Podía contener unos 400 heridos. La disposición de los lechos, el orden del servicio, la previsión de todas las comodidades no tenían que envidiar a un hospital de primera categoría. La fiebre purulenta, tan común en los hospitales de campaña, no se conoció nunca en Irache, por grande que fuera la aglomeración de heridos. Merecían encomiástica mención en el hospital de Irache el gabinete de química, espléndidamente surtino, la ropería, en una palabra, todas las dependencias naturales que en esta índole de establecimientos.
Todas las salas estaban cruzadas de estufas, que en invierno hacían pasar desapercibida la cruda temperatura propia de aquel país. Si algún día el questor Ereiere visitara Navarra, le aconsejo que no deje de ir a Irache y dar un paseo por el campo en el que la Caridad asentaba sus reales al pie del histórico Montejurra. Un episodio concreto, muy interesante, hemos hablado también del Hospital de Santurce, bueno, en realidad fueron 3, pero este fue el principal, creado después de los combates de Somorrostro en el intento de los carlistas de establecer un sitio sobre Bilbao. Tras los combates y la retirada carlista del sitio de Bilbao, Somorrostro, Santurce, se queda enclavado, se queda aislado del ejército carlista, y en ellos, pues en los hospitales, con todo su material y todos los heridos que hay. María Josefa Vazco, que se encontraba al frente de este hospital, contacta, realiza unas gestiones diplomáticas con el general liberal Concha, que es el que está dirigiendo la rotura por parte del ejército liberal del bloqueo de Bilbao. Consigue compromiso de permitirle la evacuación, no solo de los heridos, sino de todo el material del hospital, muy importante. La verdad es que Concha tiene un gesto humanitario y dando todo tipo de facilidades muy llamativo. La operación se efectuaría en el vapor inglés Somorrostro gracias a la colaboración de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Este es Kenneth Barrington, del que hemos comentado antes. Esta es la portada del periódico inglés The Graphic, en la que se reproduce el embarque de heridos carlistas en el buque Somorrostro. Aquí vemos representado al que con toda seguridad es Kenneth Barrington. Ya lo ven que hasta el gesto le acompaña. Un cronista escribió: se esparció paja en sus 2 espaciosas bodegas hasta cubrirlas con una capa de unos 2 pies de profundidad, mientras en algunos camarotes se establecía una enfermería y otros servicios. El vapor estaba anclado a 1 milla de Santurce, tan próximo a la costa como las rocas se lo permitían. El embarque se efectuó durante la tarde y la noche del día 12 de mayo en lanchas, que transportaron a los pacientes a bordo del Somorrostro. Los heridos más graves fueron pasados de las camas a las camillas y se colocaron en las lanchas. Cuando estaban junto al buque eran izados con sus camillas por medio de una grúa y bajados a las bodegas donde eran colocados sobre la paja. Es la escena sin duda que representa, ¿no? El vapor Somorrostro llega a parte de Santurce con 220 heridos carlistas a bordo, pasa a aguas francesas y desembarca en territorio francés en el puerto de Socoa, como aquí refleja el diario Le Monde Illustré. Allí se establece un convoy de 40 carruajes, entran en territorio español, portando a los heridos, realizan el transbordo a través de barcazas del río Bidasoa, porque en aquel momento el puente de Endarlaza lo había volado el cura Santa Cruz, de tal manera que no podían cruzar por el puente. Y llegarían 2 días después al Hospital de la Caridad de Lesaca. En la exposición está el libro de defunciones del Hospital de la Caridad de Lesaca, y es curioso cómo las 2 primeras son 2 defunciones acaecidas en esta evacuación, y las certifica el capellán del Hospital de Santurce, no el del Hospital de Lesaca. Además de constituir lo que podríamos considerar el buque insignia de la sanidad carlista, el Hospital de Irache fue una herramienta perfecta de propaganda para el movimiento carlista. La verdad es que, dada su exitosa organización, la igualdad de trato a los heridos y bueno, la implicación de la población, daba una imagen muy benevolente que podía contrarrestar la leyenda negra contra el carlismo que existía pues, en muchos medios liberales, nacionales e internacionales. Esto la propaganda carlista lo aprovecha arduamente, a través de sus comités, a través de sus publicaciones, de su prensa, del cuartel real. Doña Margarita, la esposa del pretendiente, que aunque lo parezca, este grabado, voy a decir la verdad, este grabado no representa a Doña Margarita, pero refleja muy bien lo que queremos explicar a continuación. Se encuentra en territorio francés, aguarda, mientras su marido ha entrado en España para ponerse al frente de sus tropas, pero cruza en una operación de propaganda muy bien organizada, cruza la frontera por Dancharinea el 10 de junio de 1874. Hace un periplo por los principales hospitales de la Caridad de Guipúzcoa y acaba el 1 de julio
acaba entrando en Estella y estableciendo su residencia durante cerca de 10 días, una semana, no está claro, en Irache. Esto es intensamente apropiado por la propaganda carlista. En estos días, la verdad es que, como del mismo modo que en su residencia en Po se había dedicado en cuerpo y alma a la gestión y a la creación de la caridad y a la gestión y la obtención de fondos, aquí se dedica, aparte de temas administrativos, a la atención de los heridos. Todos los días va, ayuda en las curas, no realiza labores de enfermería propiamente porque no tiene formación de enfermera, pero sí que es verdad que atiende, consuela, etc. Esto cala hondamente dentro del movimiento carlista, pues bueno, esa reina que abandona las comodidades para ayudar a su pueblo en la guerra, para atender a los heridos, se desprende de una parte de sus joyas para comprar material quirúrgico, etc. Es un caldo de cultivo muy interesante y bien aprovechado, real, pero muy bien aprovechado por la propaganda carlista, hasta llegar a establecer la figura esta de la reina enfermera dentro del imaginario carlista. Económicamente funciona bastante bien la caridad. Hay muchas dificultades al final de la guerra, sobre todo en la evacuación de Lesaca, donde hay una carta en la que Kenneth Barrington, el inglés, que se involucra muy arduamente en la caridad y llega a ser el último director del hospital de Lesaca, hay una carta que pide a Inglaterra urgentemente medios, pues porque no los tiene, ¿no? Sin embargo, hay ciertos detalles que la caridad los guardó. Crea unas medallitas, las pequeñas sin cinta de abajo. Estas se entregaban a cada uno de los heridos. Estas, las de cinta a la izquierda arriba, eran las que se encargaban pues, a los ambulancieros, a las personas voluntarias que habían estado trabajando, las mujeres, etc. La central, más trabajada, elaborada, se entregaba a los grandes promotores de la asociación, que habían dado unas sumas importantes de dinero, o a los directores. Doña Margarita vuelve a Francia, tiene una vida, lo que es matrimonial, bastante tortuosa, después bueno, pues se separa de don Carlos, pero queda su figura siempre ligada como la reina buena, que pues lo que hemos comentado, ¿no? Que se desvive por la atención de su pueblo, ¿no? Falleció en 1893 en Viareggio, en Italia, a los 46 años, por un problema cardíaco, pero sin embargo queda en el imaginario carlista siempre como eso, ¿no? Como la reina que, siempre eternamente ligada pues, a Montejurra y al hospital de Irache, dedicó su vida a la caridad. Hay canciones que pervivieron, hay unas coplas muy curiosas, con ritmo de habanera, tiene la misma tonadilla de la habanera de la Bella Lola, que posiblemente, eso es una hipótesis, pero posiblemente los heridos carlistas que vinieron de Cuba conocían las habaneras y al llegar a España pues establecen coplas con ese sonido, ¿no? Estando herido por un balazo, desesperado de curación, pensando solo en ser coronado por Dios, la patria y la tradición. Ay, qué placer sentía yo cuando en Irache la misma reina se me acercó, lavó mi herida, me hizo vivir. En aquel punto de tanta dicha pensé morir. En 1952, 7 años después de que el hospital cerrara, 76 años después de que el hospital de Irache cerrara sus puertas, Muñoz Sola realizó por encargo de la Diputación este retrato basándose en una fotografía de doña Margarita y que, como vemos, pues refleja lo que hemos comentado. Voy a tener que echar el turbo, que me entretengo, y luego no llegamos. La participación de las enfermeras en las guerras, en la participación como enfermeras de mujeres de la realeza, no ha sido un fenómeno exclusivo del carlismo, ha sucedido en muchas otras naciones, en la dinastía liberal, etcétera, etcétera. En 1901, Alicia de Borbón, una de las hijas de Carlos VII, también participa como enfermera en la guerra de los Bóxers, donde estaba don Jaime combatiendo. Y en la Primera Guerra Mundial, María de las Nieves, la mujer de Alfonso Carlos, a la muerte de Carlos VII, es quien asume los derechos dinásticos carlistas. Pues María de las Nieves de Braganza forma, junto con Alfonso Carlos, un hospital en Austria donde atiende a heridos de la Primera Guerra Mundial. Siguiendo un poco esta inspiración de la mujer caritativa, en 1919 empiezan a surgir las asociaciones de Margaritas, en 1919 en Navarra, unos años antes en Cataluña. ¿Qué son? Pues son mujeres que, tal como indica su reglamento, se dedican al ejercicio de la caridad.
es decir, a la atención sobre todo de personas desamparadas, principalmente que fueran del credo carlista, aunque no siempre, y sobre todo a los veteranos de la Tercera Guerra Carlista, muchos de ellos pues solteros, en unas condiciones económicas muy precarias, ¿no? Y con nadie que les cuide. Estas mujeres establecen pues encuestaciones, colaciones, etcétera, pues para facilitarles fondos, van a cuidarles, les acompañan, hacen un trabajo un poco de lo que podía ser ahora un servicio social, ¿no? Un voluntariado social. Durante la época de la República hay un cambio muy significativo de esta concepción. Las asociaciones de Margaritas adoptan un papel más político, empiezan a implicarse muchas mujeres en política como oradoras, arriba hay varios ejemplos, y en los últimos meses incluso se empiezan a establecer cursillos clandestinos de enfermeras en previsión de que pueda desatarse un conflicto civil que se está ya barruntando, ¿no? También se crea lo que se llamó el Socorro Blanco, arriba en la exposición también hay varios objetos y varias menciones, una asociación que se dedica al sostenimiento económico y emocional pues, de los carlistas heridos, represaliados, multados, etcétera, durante la República y después en zona republicana al estallar la Guerra Civil. Ahí sí que es ya una organización clandestina, una organización de ayuda a los encarcelados clandestinas. Pasamos ya a lo que es la Guerra Civil. Iniciada la Guerra Civil, es muy interesante ver la prensa del momento, ¿no? Los ofrecimientos que hay de las mujeres carlistas para participar o ayudar a los suyos, digamos, en la contienda que acaba de estallar, ¿no? De forma privada se empiezan a establecer, se crean grupos de ayuda, se crea lo que se llama el aguinaldo del combatiente, pues para enviar avituallamiento y aguinaldos a los soldados en el frente, a los requetés. Se crean talleres de confección de ropa, siempre todo con un paralelismo, ahí vemos a una Margarita enfermera con la bandera de la caridad, siempre un poco evocando al papel de doña Margarita y de las cantineras en las anteriores guerras. También hay mujeres que van a los frentes de batalla, hay varios ejemplos de mujeres que acompañan a algunas unidades, dos tolosarras muy conocidas, acompañan toda su campaña al Tercio San Miguel, pues también realizando labores auxiliares de enfermería, de cocina, de surcirles la ropa, etcétera, etcétera, a los requetés de Tolosa de la tercera compañía del Tercio San Miguel. Luego se crea, a partir del año de contienda, lo que se llama la Asociación de Frentes y Hospitales, que es la única parcela que la unificación con Falange deja cierta autonomía al carlismo. Allí mismo se aglutinan todas estas cosas que hemos comentado, también se crea un fichero para la información de los heridos, de la situación de los heridos, diariamente se recoge información, se notifica a las familias dónde están, cómo están, si ha fallecido alguno, etc. Es una labor muy interesante y también pendiente de un estudio riguroso. Por otra parte, dentro del equipo sanitario del Requeté se crea lo que se llama el cuerpo sanitario del Requeté y la formación de nuevas enfermeras. En Pamplona, en abril del 37, se empiezan a realizar cursillos trimestrales de enfermeras. En el primero participan, a partir del 28 de abril, 159 jóvenes. Son enfermeras que ya están en su mayoría trabajando en los hospitales de sangre y que están realizando, digamos, las prácticas y ahí están recibiendo una formación teórica. Al final se les da un diploma sin validez oficial. El buque insignia y la mayor obra colectiva del carlismo navarro en la retaguardia es sin duda el Hospital Alfonso Carlos. Este se crea en octubre de 1936. El edificio del seminario acababa de ser construido, estaba todavía sin inaugurar, habían entrado los seminaristas un mes, en junio, luego se fueron de vacaciones y al estallar la guerra está vacío. La Junta de Guerra, no en vano el arquitecto Víctor Eusa del edificio era miembro de la Junta de Guerra, pues pone en conocimiento de la Junta, la guerra se está prolongando, lo que en principio parecía que iba a ser una sublevación, un golpe de Estado, pues degenera en una guerra civil, van llegando heridos, son cada vez más, la guerra se va a prolongar y se ve la necesidad de crear hospitales, porque en ese momento tanto el hospital militar como el hospital provincial no dan abasto entre los heridos comunes y los heridos de guerra para atender a las personas. De esta manera, en octubre se crea el hospital, se organiza, se abre el seminario como Hospital Alfonso Carlos en memoria del rey carlista que había fallecido en un accidente en Viena pues un mes antes, escasamente. El 21 de octubre abre sus puertas
organizado por la Junta de Guerra y con la finalidad de acoger únicamente a requetés heridos. Sin embargo, Sanidad Militar, desde los mandos, el propio general Mola les dice que aquel edificio es de interés militar y que no lo puede acoger, no lo puede coger la Junta. Hay una serie de negociaciones y finalmente ambas partes ceden y llegan a un acuerdo. El hospital va a seguir bajo dirección de la Junta de Guerra, todo su personal va a ser carlista, el uso de simbología y el funcionamiento lo van a gestionar desde dentro del carlismo, pero no va a atender solo a requetés, va a atender a todo tipo de combatientes del Ejército Nacional y también prisioneros heridos del Ejército Republicano. Y así sería en adelante. Otra de las contrapartidas es que en un edificio tan grande tiene que haber más capacidad. De esta manera, lo que había comenzado como un hospital de requetés, esta es una de las primeras fotos que hay, solo son combatientes heridos, un legionario de forma excepcional, pasa a ser un hospital integrado en la red sanitaria del Ejército Nacional. En contrapartida, recibirán la financiación que entra dentro del sistema de financiación de los hospitales militares, es decir, reciben un pago por estancia y día de 4,5 pesetas, muy poco, y el dinero que falta lo sufraga por su cuenta la Junta de Guerra. Hubo dos directores anteriores, pero el principal fue Víctor Martínez López García, que era un capitán médico que estaba en el frente, regresa para ponerse al frente del centro. Es un hombre, la verdad es que de gran capacidad y sobre todo que concede gran autonomía a la iniciativa femenina. Esta es la jefa de servicios femeninos, María Isabel Valestena, que establece los principales servicios del hospital, están a cargo de mujeres y tienen completa autonomía para su funcionamiento. Aquí vemos una serie de margaritas. ¿Cómo logra un hospital que llega a tener 1.600 camas en los momentos más álgidos de la contienda, es decir, el mayor hospital que ha albergado Navarra, cómo logra cubrir todas estas necesidades? Pues María Isabel Valestena, en noviembre de 1936, inicia una campaña de propaganda, saca varios anuncios en El Pensamiento Navarro, que era el periódico carlista del momento en Navarra, y escribe cartas a las asociaciones de margaritas de toda Navarra pidiendo, por favor, que vinieran margaritas voluntarias para cubrir los diferentes servicios. A este llamamiento vienen 370 voluntarias, 11 de ellas enfermeras tituladas y otras 172 enfermeras auxiliares. Vienen también muchas voluntarias de Pamplona, madres de familia, etcétera, que ocupan otros servicios, pues como la ropería, las cocinas, etcétera. Al final es un hospital en el que el 80% de la plantilla es femenina. Sufre una expansión muy llamativa. De las 150 camas iniciales que tiene en octubre, en un lugar como es este, que era la sala de gramáticos, en el ala derecha del seminario, se pone otra fila de camas, con el tiempo hay que ir rellenando las aulas también de camas, finalmente incluso el salón de actos es ocupado con camas, hasta llegar, esto es lo que se llama la sala de estudios del seminario, si conocen el edificio, se llega a lo que hemos comentado, a las 1.600 camas, y el hospital cuenta pues con servicios como medicina, enfermería, practicantes, farmacia, rayos X, quirófano, rehabilitación, almacén, desinfección, lavadero, planchado, ropería, cocina, comedor, aulas de enseñanza, esta es la farmacia, capilla, oficinas, las radiólogas, dirección, sala de oficiales, zonas de recreo. Aquí vemos a dos de las administrativas. Aquí tenemos a la plantilla médica. El cuerpo de enfermeros, al igual que lo que pudiera suceder en Irache, estaba principalmente formado por seminaristas. Y aquí tenemos el cuerpo médico del centro, que eran principalmente médicos de Pamplona, que bueno, se ofrecieron voluntariamente. Nadie en el hospital cobró en los 3 años de guerra nada, todo el personal fue voluntario. Las circunstancias en ese momento, pues bueno, yo creo que motivaron a muchas personas a ofrecerse, ¿no? Y vemos aquí, bueno, pues varios personajes muy conocidos, Aznárez, el doctor Galán, Vicente Madoz, Lucea, que hizo las primeras intervenciones, Taxonera, aquí está Aristegui, y aquí está el director en el centro, ¿no? El Víctor Martínez.
y cuenta con personajes médicos muy interesantes. Este señor que está aquí con su equipo de enfermería y sus 2 practicantes y otros 2 enfermeros es don Andrés Martínez Vargas. Martínez Martínez Vargas fue el padre de la pediatría española y el principal pediatra español en la primera mitad del siglo XX. Era un hombre de una inteligencia extraordinaria, estudió en Alemania, estudió en Francia, participó como médico en la Primera Guerra Mundial en las filas francesas, le concedieron la Cruz de Honor del ejército francés. Al estallar la guerra está de rector de la Universidad de Cataluña. Es un hombre pues, bueno, que por sus ideas políticas es perseguido, una de sus hijas fallece en ese periodo, logra refugiarse en el consulado francés, de ahí pasa a Francia y después llega a España y se incorpora, aunque él es pediatra, tiene una práctica médica importante, se incorpora al frente de las salas de cirugía del Hospital Alfonso Carlos. Es un hombre que tiene 73 años en ese momento, pero que deja una impronta científica y un bagaje científico muy importante en Pamplona. Da charlas en ese periodo, escribe artículos, escribe no solo de medicina y de cirugía, sino también incluso de pediatría. Se forma, se crea en la planta baja del hospital, un dato que a mí me hace mucha gracia, no deja de ser bastante llamativo, se crea una consulta de enfermería en la que los pediatras de la provincia vienen con niños pues, con patologías o vienen a hacer consultas pues, de enfermedades raras, de cuestiones que ellos no logran resolver, ¿no? Y él, pues después de pasar consulta con los heridos de guerra, pues se dedica a resolver las dudas de sus colegas, ¿no? Hay una cosa muy peculiar en el mundo de la enfermería y muy reseñable. En general, el funcionamiento de los reglamentos de enfermeras, que escribe Mercedes Milá, que es la jefa de servicios y de hospitales en la zona nacional, la jerarquía estaba muy establecido. Primero estaba el médico, después estaba, digamos, el practicante al mismo nivel que la enfermera titulada, la enfermera jefe, y después, y sobre todo las religiosas. Las religiosas gozaban en ese momento de bastante prestigio en el mundo de la enfermería porque eran, por lo general, estaban ya formadas y bien... y tenían bastante práctica quirúrgica, sobre todo aquellas que pertenecían a órdenes religiosas dedicadas pues, al cuidado de enfermos, las hijas de San Vicente de Paúl, las Hermanas de la Caridad, etc., ¿no? Sin embargo, en el hospital se produce una innovación. En el hospital solo hay dos congregaciones religiosas que se incorporan y además, bueno, de forma muy circunstancial y se dedican únicamente a labores auxiliares, a hacer las guardias nocturnas y a la ropería. ¿Quiénes están al frente de las salas? Pues las enfermeras tituladas. Estas 11 personas de Pamplona que tenían titulación, algunas de Cruz Roja, otras titulación del Estado y demás, y aquellas que logran, después de los cursillos, siguen estudiando, siguen preparándose, se examinan en la Universidad de Zaragoza en general, algunas en Burgos, y obtienen título oficial de enfermería. Un título seguramente obtenido con más manga ancha que en otras circunstancias, pero bueno, es un momento de una guerra, se necesitan enfermeras y estas mujeres, tuve la suerte de conocer a varias de ellas, de una valía humana y profesional extraordinaria, se ponen al frente del centro. La que más destaca, Lolita Jaurrieta. Esta señora tenía mucha experiencia, había estado trabajando en hospitales en Madrid, había estado trabajando en hospitales en Francia y tenía, bueno, una mujer, podríamos decir lo que entonces se decía viajada, tenía una experiencia importante. Ella se encarga de redactar el reglamento de enfermeras del Hospital Alfonso Carlos y establece, entre las muchas novedades que tiene y algunos toques muy particulares de esta señora, como era el que al entrar, lo primero que hacía la enfermera al llegar a la sala era saludar uno por uno a todos los heridos, saber su nombre, saludarlos por su nombre y cuando terminaba el turno despedirse uno por uno de todos los heridos y algún otro detalle más. Pero esta señora establece que la única persona que tiene mando sobre la jefa de enfermeras es el médico de sala durante la visita. Como el médico de sala está a cargo quizá de 300 heridos y no puede andar haciendo las historias clínicas, estas enfermeras se encargan de establecer, de realizar, de revisar unos escuetos historiales, y empiezo a desvariar, unos escuetos historiales médicos de cada paciente y de establecer el mando, de dirigir a las enfermeras auxiliares, incluso a los practicantes. Había cierta pugna en ese momento profesional entre un oficio que iba menguando, que era el de los practicantes, y un oficio en emergencia, que era la enfermería. No eran momentos
fáciles, ¿eh? Bueno, las auxiliares de enfermería, ¿qué hacían? Pues lavar al herido, atenderles, hacer camas, servirles la comida, pero también se van introduciendo en labores quirúrgicas, van participando en pequeñas intervenciones quirúrgicas, realizan curas, realizan vendajes, administran la medicación, llevan los controles. Estas mujeres, que previamente no tenían ninguna información y muchas de ellas provenían pues, de un medio rural, que no habían tenido ni opción de tener unos estudios superiores ni de tener una experiencia laboral en su vida, esto supone un antes y un después. Algunas de ellas acabarían titulándose, verían una vocación, hacerían ellos una vocación y acabarían desarrollando una labor profesional. Pero bueno, motivado por las necesidades, se logra un cambio sociológico muy importante en un entorno sociológico tildado, bueno, tradicional y en algunos casos tildado de reaccionario. Y sin embargo, en este hospital, debido a las circunstancias y a la filosofía no del carlismo, podríamos decir, pero sí desde luego de ciertas personas, Marisabel Barecena y el director, logran un acceso a profesiones y a funciones que en otro campo difícilmente hubieran obtenido, ¿eh? Lo mismo que las enfermeras, tenemos radiólogas formadas en el hospital, que son las que informan, las que revelan las radiografías, las que informan. Tenemos la farmacia dirigido por 3 mujeres, aunque también hay otros farmacéuticos de Pamplona, pero bueno, todos estos servicios están dirigidos por mujeres. En una situación de guerra, pues hay escasez de fármacos, como siempre, y escasez de material sanitario. Hay que reciclar las vendas, se desinfectan, se lavan, se tienden, se rollan, lo que decían entonces, y lo mismo esto que otra serie de medicamentos. Sí que el hospital, al tener a Aznárez, gracias a la Junta de Guerra, un paso facilitado a través de la frontera de ancha línea con Francia, cuando hay escasez de fármacos pasa a Francia, los compra y viene. Antonio Álvarez era el jefe de servicios, como se lo he comentado. Aquí tenemos una preciosa foto firmada por N.A. Nicolás Ardanaz, en la que salen varias enfermeras en la terraza tendiendo vendas. ¿Y qué es lo que se atiende en un hospital de guerra? Principalmente heridos, sobre todo heridos de bala, heridos de metralla, sobre todo de extremidades inferiores, también heridos de congelación. Durante la batalla de Teruel, en el invierno del 37 al 38, hay más heridos por congelación, por pies de trinchera, sobre todo gangrena seca, al contrario de la Primera Guerra Mundial, que fue gangrena húmeda. Hay más heridos de congelación que de heridas de bala. Todos estos son ingresados en el hospital. Pero también hay enfermedades, algunas de ellas nos chocaría un poco los diagnósticos que aparecen ahí referidos, ¿no? Ahora tenemos medios diagnósticos para aterrizar más y para concretar más. Ahí, pues bueno, hay enfermedades respiratorias, hay paludismo, a pesar de que no hay mosquito anófeles en España, en la batalla, en el frente de Huesca, hay una cantidad ingente de palúdicos, pero muchísimos palúdicos. Se les trata con quinina, con ATP, etc. Hay muchas enfermedades reumáticas que no se llegan a concretar. Hay muchas enfermedades de piel, en este caso no está desglosado, pero también están las enfermedades venéreas. Hay infecciones transmitidas por piojos, hay tifus exantemático, etcétera, etcétera, etcétera. A través de todo esto pasan 42.700 heridos y enfermos. ¿Quiénes son? Pues legionarios, mayoritariamente requetés, sobre todo del País Vasco-Navarro, de La Rioja, de Aragón, pero bueno, hay falangistas, legionarios, soldados del ejército marroquí, hay italianos de la CTV, no pocos, que dejaron bastante huella en el hospital por su manera de ser, bastante poco seria, dicen. Hay algunos prisioneros, pasan 100 prisioneros, algunos de ellos, 2 fallecen en el hospital. Las mismas enfermeras se encargan, en los documentos que hay que se conservan y están expuestos arriba, escribir a sus familias, recoger sus pertenencias, ponerse en contacto con sus familias e incluso que tengan un entierro digno, con funeral, tumba individual en el cementerio de Pamplona. Hay algunos, hoy hay 2 de aquellos heridos fallecidos en el Alfonso Carlos que están en la zona de los muertos de la guerra. 2 prisioneros. El número de defunciones es escaso, 59, teniendo en cuenta que pasaron por el hospital más de 42.000 personas. ¿Esto por qué? Se hacían bien las cosas, pero tampoco se hacían tan bien. El perfil
de heridos del Alfonso Carlos solían ser heridos leves medios, salvo la batalla de Teruel, que llegan heridos graves, pero heridos leves medios, en busca de una convalecencia mediana larga o en busca de rehabilitación. Dentro del sistema de hospitales de guerra, el Hospital Alfonso Carlos se especializa en la rehabilitación. Se compran maquinaria de fisioterapia y rehabilitación en Austria, que se consigue mandar a España, no a través de Francia, porque lo podían considerar una ayuda de guerra y había un tratado de no intervención, lo hace a través de Portugal. Se establece un sistema también, vienen de Barcelona los Hernando, que eran 2 personas de los primeros talleres de fisioterapia que había en Barcelona, también recaen en Pamplona y también establecen un servicio de fisioterapia. Y luego se crea también un servicio para la colocación de prótesis a los mutilados de guerra, que por desgracia eran y fueron bastantes. Tenemos una prótesis de aquellas en la exposición. Aquí las edades de los heridos, pues bueno, la mayor parte eran o soldados llamados a filas o voluntarios. En el caso de los soldados llamados a filas hubo muchísimos gallegos, había de todas las procedencias, de todas partes de España, gente que le había tocado el servicio militar teniendo la familia en zona republicana sin nadie en esta zona pues que le pudiera atender, etcétera, etcétera. La labor de las enfermeras en aquel momento ya no es solo de una actuación sanitaria, son el soporte moral, son la ayuda espiritual de estas personas que muchas veces están desatendidas, ¿no? La labor de los hospitales de guerra no solo es, como hemos comentado, eso, se enseña a leer, se enseña a escribir en el Alfonso Carlos, pero en muchos hospitales de las 2 zonas, se enseña, hay un porcentaje de analfabetismo en aquel momento muy importante todavía, ¿no? Tenemos unos gráficos muy bonitos que hizo Martín Larrayoz, muy, bueno, pues la tendencia artística de aquel momento sobre las estancias del hospital. Vemos cómo entre enero y marzo del 38 es la máxima llegada de heridos, llegan directamente, incluso montados en el tren hospital, desde el mismo Teruel, llegan hasta Zaragoza ya saturada, llegan a Pamplona, se desembarcan en Pamplona, hasta que se llena Pamplona, siguen después a Logroño, a San Sebastián. Hay un absoluto colapso de la red hospitalaria. Me contaba una enfermera como una experiencia traumática que le marcó mucho, fue como al deshacer el vendaje de un muchacho que tenía el pie congelado, pues se quedó con medio pie, todo el antepié, pues dentro del zapato. Al desprendérselo, se lo volvió a colocar y lo mandó al hospital militar, ¿no? Pues porque había que amputar. Hubo unos tratamientos muy interesantes, no me voy a detener porque si no me lío, pues para estos con onda corta, con ATP, con palutina, unos tratamientos bastante innovadores para todos estos enfermos de congelación. ¿Y cómo se financió este hospital? Porque para atender a 43.000 heridos durante 3 años, pues bueno, pues los huevos no fueron pocos, la carne tampoco, y el vino que se bebieron pues también fue bastante significativo. ¿Cómo se financiaba el hospital? ¿Cómo obtenía sus recursos? Hemos comentado que obtenía por cada estancia 4,5 pesetas, sin embargo había un déficit importante. Se empezaron a hacer encuestaciones, hubo donaciones de la población, metálicas, del mismo modo que había 2 camiones que iban continuamente recorriendo los pueblos de Navarra, empresas conserveras, etcétera, recibiendo donaciones que normalmente podían ser de dinero, pero había también de ropa, de mantas, de ropa de cama, de ropa de vestir, patatas, bueno, comida, etcétera. También cosas muy curiosas, ¿no? Los mismos tuvieron la costumbre, los mismos heridos, de escribir cartas en el pensamiento navarro pidiendo aparatos de radio para que todas las salas del hospital tuvieran su aparato de radio, instrumentos musicales. Hay una petición que es curiosísima al principio, que se pide, no sé si han fijado ustedes, que hay un carro de curas en el patio. Bueno, pues ese carro de curas lo fabricó un carpintero de Pamplona y las ruedas que tiene son de cochecitos de bebés. Se pidieron cochecitos de bebés para que cada sala tuviera su propio carro de curas. Bueno, infinidad de cosas realmente curiosas. Como vemos, al principio, en el primer año de guerra, esto se sufraga, digamos, por la población afín al carlismo, hay mucho entusiasmo, la guerra
va a ser corta, para diciembre van a entrar las tropas nacionales en Madrid y hay muchas donaciones de dinero. ¿Qué es lo que pasa? La guerra se alarga, es todo un desastre, las economías familiares se resienten y vemos que a partir de enero del 38 las merman cuantiosamente las donaciones. El hospital tiene que recurrir pues, a realizar estaciones por las calles, a realizar festivales de música, corridas de toros. Cayó por aquí Vitoriano de la Serna, que era uno de los toreros más famosos en ese momento, estaba estudiando medicina, actúa como enfermero en una de las salas del hospital, pero pronto se ve que es mucho más interesante que vaya a dar corridas de toros para obtener dinero que ejerza de enfermero. Pues bueno, pues Vitoriano de la Serna realiza bastantes corridas, festivales, Ábrego hace festivales de pelota, un pelotari que había muy importante en aquel momento, todo para sufragar gastos. Todo esto, dentro de la prensa carlista, bueno, pues se intenta... del mismo modo que Irache fue el gran arma informativa, el gran arma propagandística del movimiento carlista, pues en esta guerra lo es el Hospital Alfonso Carlos. Del mismo modo que doña Margarita actúa como enfermera en Irache, aquí tenemos a Isabel de Borbón-Parma, hermana de don Javier, aunque con la muerte de Alfonso Carlos el carlismo se queda descabezado y demás, pues bueno, la cabeza dinástica, el regente es don Javier de Borbón-Parma. Un hermano suyo se alista como voluntario requeté en el Tercio de Navarra, es herido y acaba siendo hospitalizado convaleciente en el Hospital Alfonso Carlos. Eso da lugar pues, a que se haga incluso una novela, muchos reportajes fotográficos, muchos artículos en prensa, etc. Y su hermana, que es esta señora que está ya con cierta edad, haciendo que está haciendo una cura. Esta mujer no se pone a vendar para la foto, con bastante poca maña. Esta señora no llegó a vendar, y se dedicaba a otras labores más pues, de acompañar a los heridos, tal. Pero bueno, estuvo los 3 años también colaborando en el Hospital Alfonso Carlos y volvía la prensa carlista pues, sobre el tópico de la enfermera, pues, que también doña María de las Nieves había vendido joyas pues, para comprar equipos quirúrgicos para el hospital, etc. Todo esto se realiza en una serie de reportajes fotográficos que realiza principalmente Nicolás Ardanaz, luego se hacen unas composiciones dentro del pensamiento navarro, recortes de fotografías que realiza Lola Valestena, en estas fotografías se retocan, se pintan la cruz de Borgoña, las aspas carlistas, se cuida mucho el uso de simbología, ¿no? Esto es una cosa que organiza el carlismo, en la que la falange no ha tenido parte, que mantiene su independencia hasta el final, que funciona muy bien y que es un modelo de cómo la mujer se implica en las labores de atención a los heridos y en las labores de la guerra. Eso es un poco lo que se intenta transmitir, ¿no? Con el final de la contienda, el hospital oficialmente cierra sus puertas el 1 de abril, que es el día que Franco firma que la guerra ha terminado, ¿no? El último parte de guerra. Eso no es cierto, porque durante más de un mes todavía siguen trabajando todas estas mujeres que se fotografiaron el día de clausura del hospital, siguen acogiendo heridos mientras se van cerrando hospitales de los pueblos. Y finalmente los últimos heridos, cuando quedan ya muy poquitos, un centenar, son trasladados al hospital provincial y al hospital militar. Sobra dinero después de la conclusión del hospital. Ello se traduce en la elaboración de unas memorias que ahora están bastante cotizadas entre los libreros, coleccionistas y demás, con un papel muy bueno, una impresión muy buena, la hace la Borda y la Vallen, y se crean, del mismo modo que se hizo en Irache, unas medallas conmemorativas que se entregan a todas las personas que trabajaron en el hospital durante al menos 3 meses. Luego se intenta crear en Pamplona una academia benéfica, también de formación sanitaria y de asistencia a personas necesitadas, que se llama la Academia Alfonso Carlos, pero al final se le crean cortapisas desde la sección femenina, y acaba funcionando escasamente un año y medio. Sí que es verdad que la importancia y digamos la perpetuidad del Alfonso Carlos es más a nivel individual entre todas esas enfermeras que al finalizar la contienda, algunas de ellas regresan a sus casas,
regresan pues a las labores que habían tenido antes. Hay una regresión sociológica, otra vez en el papel de la mujer en la sociedad, después de cierta apertura que había habido en los años de la República, pues hay una regresión. Sí es verdad que hay mujeres, unas cuantas, tenemos arriba los carnés y fotografías de algunas de ellas, que se titulan e inician su carrera como enfermeras profesionales en otros hospitales. Algunas marchan al extranjero, algunas son religiosas, van a Yakarta, como una que acaba de fallecer hace poco, monta un dispensario para pobres. Esta enfermera que está escribiendo en esa mesita, que era la última enfermera que quedaba, marchó con la División Española de Voluntarios a Rusia, después sigue de enfermera en Madrid, María Dolores Valle, junto a otras enfermeras navarras que vemos ahí. Esta señora había trabajado en el Alfonso Carlos, y bueno, y otras historias muy curiosas. Hay una fotografía en la exposición en la última sala que sale una señora con un brazo en cabestrillo junto a un herido con la misma herida. Bueno, esta señora es herida en el bombardeo de Pamplona, es enfermera del Alfonso Carlos, es herida en un brazo por metralla durante el bombardeo de Pamplona, tiene una fractura conminuta del húmero, recibe fisioterapia, consigue una movilidad completa y una recuperación completa, cuando el herido que está a su lado tuvo una sección del nervio humeral y perdió la movilidad del brazo, se quedó lisiado, ¿no? Y esta mujer, pues gracias a la fisioterapia y a los masajes y a diversos, bueno, y al empeño que puso, recupera la movilidad, se da cuenta de la importancia de la fisioterapia. Marcha, al finalizar la Guerra Española, marcha a Alemania, cuando está comenzando la Segunda Guerra Mundial, a la clínica del Dr. House de fisioterapia. Allí se titula de fisioterapia, regresa a España, es la primera mujer fisioterapeuta, va a Madrid, se establece en Madrid y crea en la calle Serrano el primer taller de rehabilitación y fisioterapia dirigido por una mujer. Son pequeñas historias de cómo marca la vida de muchas personas sanitarias su paso por el Hospital Alfonso Carlos, y marca la vida de muchas personas que recibieron pues atención sanitaria, atención humana, que recibieron consuelo, que recibieron cariño. Y en estos días que estamos todos tan compungidos con lo que está sucediendo en Ucrania, pues bueno, hicieron una labor muy importante y abnegada en momentos difíciles, y sobre todo hacen que recobremos un poco de esperanza en esta humanidad. Y a su disposición si tienen alguna pregunta. Creo que la última parte la he hecho un poco más rápida, pero bueno, es que no quiero que esto se demore. Si quieren algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración. Pablo, te quería preguntar, en tu opinión, ¿hasta qué punto fue determinante para que se pudiera desarrollar de un modo adecuado el Hospital Alfonso Carlos que el edificio fuera un edificio como el Seminario de Pamplona, construido por Víctor Eusa, un arquitecto funcionalista que traía además a Pamplona una arquitectura moderna, espaciosa, amplia? Es un poco el configurador, ¿no?, de la identidad arquitectónica y urbanística de Pamplona. ¿Hasta qué punto fue determinante contar con un edificio casi, diríamos, construido no ad hoc, pero bueno? Bueno, serán una serie de circunstancias muy concretas. Primero, el hospital está vacío, o sea, el seminario está vacío, está recién inaugurado. Evidentemente es el lugar perfecto, como dices tú, ad hoc, para montar un hospital de verdad. Hay unas salas con camas, otras muchas, porque el número de camas que vienen al Hospital Alfonso Carlos, cuando se inaugura, hay 300 camas para seminaristas, que es lo que se prevé que va a haber. Luego llegan hasta las 1.600 camas, se recogen camas pues, de Colegio San Francisco Javier, de todos los conventos de monjas, de infinidad de sitios, ¿no? Evidentemente, EUSA conoce las características y las posibilidades del seminario. Este es el que lo plantea en las actas de la Junta de Guerra, que plantea que de cara a montar un hospital, porque los raquetes han montado un hospital en el Colegio de las Dominicas, que está en Lo Viejo, un hospital que tendría pues 90-100 camas las primeras semanas. Eso se ve claramente que es insuficiente. Cuando llega a las 150, las monjas que están durmiendo en el suelo dicen que aquello ya no puede ser y que hace falta otro edificio. Lo que hemos comentado es un edificio fabuloso que está vacío, están los seminaristas de vacaciones. Hablan con el arzobispado en aquel momento tampoco está para negarse a nada, en las circunstancias. También se cree que va a ser una cosa muy temporal, es decir,
La guerra se cree que va a durar 3 meses, 4 meses y aquello se va a acabar. Sin embargo, durante 3 años no hay nuevos cursos de seminaristas en Pamplona. En contrapartida, nosotros os dejamos el seminario, vosotros acogéis como enfermeros a los seminaristas para que estén ejerciendo de enfermeros y no vayan a la guerra, porque muchas vocaciones, si van a la guerra, se van a frustrar. Y aparte no se permite a los seminaristas empuñar las armas en defensa propia. Entonces hay una serie de circunstancias muy concretas. El asunto está a punto, como hemos comentado, de irse al traste porque hay unas cartas muy duras desde Sanidad Militar diciendo a la Junta de Guerra que ese edificio, que ellos no tienen autoridad para poder ocupar eso, que lo dejen, que eso se va a encargar Sanidad Militar. Entonces, cuando establecen, hay una reunión de varios miembros de la Junta de Guerra con Mola, al final Mola media, llegan al acuerdo que hemos comentado y se solventa el asunto. Pero si se deja el edificio 3 años, aparte de porque es una situación límite, es porque no se piensa que la guerra va a durar 3 años. Eso es fundamental. Sí que es verdad que luego sale beneficiado el seminario, por lo que hemos comentado de los seminaristas y porque al terminar de la guerra se encuentran con un seminario con víveres, patatas, huevos y no sé qué cosas más, que estuvieron consumiendo durante año y medio, con todas las camas montadas, con la enfermería montada, con un servicio de radiología, con un servicio de odontología, porque muchas de las cosas no se llegan a devolver. A ciertos colegios y a ciertas instituciones y a clínicas privadas hay unos inventarios muy completos que realizó Martín Larrayoz y que al final de la guerra se siguen llevando al pie de la letra. Pero sin embargo, pues hay cosas que se quedan en el seminario, se quedan aparatos de radio, se queda toda esta ropa de cama, se queda pues mucho alimento, mucho utensilio, materiales de curas, se queda la biblioteca montada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final es una simbiosis, pero lo que comentas tú es un hospital, o sea, las características del edificio, no sé si lo conocen, pero es impresionante ese edificio, con unos establecimientos en la planta baja maravillosos. Todas las fotos que hemos visto de los lavaderos, los aparatos de desinfección, esos ya existían, estaban creados para el seminario. Luego, evidentemente, las salas y las enfermerías y los quirófanos no, pero gran parte de esas cosas estaban ya creadas para el seminario. Al final, ambas instituciones se ven beneficiadas, pero es el lugar perfecto para realizar un hospital de grandes dimensiones. De hecho, yo en su momento lo pensé, se ha usado ahora como vacunódromo, pues para del mismo modo que hay una ala que está habilitada como residencia de ancianos, pues esto sería fabuloso para un gran hospital de convalecencia COVID, con habitaciones individuales, etcétera, etcétera. Y sigue siendo un hospital, o sea, un edificio con muchas posibilidades en un lugar privilegiado de Pamplona. Pablo, durante la Guerra Civil, aparte del Hospital Alfonso Carlos, en Navarra hubo más instalaciones sanitarias Pues en Estella, creo que quitaba. En Estella no hay. Hay 3 hospitales de sangre. Hospitales de sangre son aquellos que cuando está el frente lindando con Guipúzcoa acogen a heridos de primera mano, digamos, heridos, que son otro edificio que recoge unas características magníficas y que se encontraba en ese momento sin alumnos de vacaciones, que es el Colegio de Lecaroz. Lecaroz tiene rayos X, era un colegio puntero en muchas cuestiones. Ahí se establece el hospital, hay un hospital en Lecaroz, otro en Oronoz, otro en Lesaca y otro en Vera, hospitales de sangre, luego muchos de ellos se centran. Y luego se crean, no sabría decir ahora, me parece que son más de 30 hospitales en diversas poblaciones de Navarra, en Estella, en Aoiz, en Tudela, en Tafalla, en Olite, en Cintruénigo, en Corella, en Lumbier, en Elizondo, en Hospital de Lecaroz, ya no como hospital de sangre, sino como hospital de convalecente, a la vez que en Lecaroz sí que se convalida, sigue habiendo alumnos y a la vez sigue habiendo heridos, una cosa que no les gustaba nada a los frailes, porque dicen que malmetían a los alumnos, ¿no? Pero bueno, hay una red de establecimientos de hospitales de convalecencia donde se implican los médicos locales y donde se implica mucha población, sobre todo jóvenes, mucha población sin formación sanitaria como auxiliares de enfermería. Pero bueno, es un fenómeno que sucede en Navarra, sucede en Aragón, sucede en La Rioja, sucede en el País Vasco, en Guipúzcoa, en Vizcaya, y sucede en zona republicana, todos los hospitales que hay en Cataluña, todos los hospitales que hay en torno al frente de Valencia, en Madrid. Bueno, es un fenómeno común. Luego todo eso, lógicamente, al terminar la guerra se desmantela.
cuestión, aclaración? Bueno, pues darles las gracias por la asistencia. Espero que hayan disfrutado de las imágenes, aprendido alguna cuestión y bueno, y les invito pues a seguir al resto del ciclo de conferencias y si tienen tiempo a visitar la exposición y si tienen todavía más tiempo a hacerlo con la audioguía, que la verdad es que está más hilvanado que lo que yo he comentado aquí y creo que está bastante bien de forma didáctica pues para aprender un poco, ¿no? Y tener esa mirada atrás que nos devuelva un poco de esperanza, todo esto. Muchas gracias.